Construcción de cerchas. Para este caso, utilizaremos las cerchas para hacer un modelo a escala de un puente cuya luz, es decir, la distancia entre apoyos, será de 60 centímetros y su altura mínima sea de 15 centímetros. Los únicos materiales que utilizaremos son pitillos y cinta para las uniones. Y entre los objetivos que queremos cumplir está construir una armadura única y creativa siguiendo los pasos del proceso de diseño de ingeniería, lograr que la relación resistencia y peso propio de la estructura sea lo mayor posible y explicar por qué un triángulo podría ser la forma geométrica más fuerte en este caso. Por otro lado, el puente tendrá que estar conformado por 3 figuras geométricas diferentes, y las escogidas fueron el rectángulo, el triángulo y el trapecio. Esto se escogió teniendo en cuenta la idea de que la figura entre menos lados tuviera, menos posibilidad tendría de deformarse. Con base en esto, el grupo comenzó a hacer una lluvia de ideas para el primer prototipo del puente, haciendo distintos diseños con distintas secciones, medidas y ángulos. Podemos ver los distintos dibujos que los integrantes del grupo hicieron para la creación de la cercha. Abajo a la izquierda vemos el diseño original de la cercha que fue utilizada para la primera prueba del puente, el cual fallamos. Finalmente, se decidió hacer un puente con 5 módulos, ubicando los triángulos en la cara de mayor longitud, los trapecios en las caras de los lados y los rectángulos como base. Además, se decidió ponerle más triangulación en la parte superior. Aquí vemos los módulos utilizados. En cuanto al proceso de construcción del puente, hicimos primero la base en rectángulos, como se puede ver en la primera imagen. Más adelante armamos 5 módulos por aparte. Después unimos los módulos entre ellos y a la base. Y finalmente pusimos más cinta, algunas uniones para reforzar algunas partes específicas. Ya teniendo el puente, sacamos algunos ángulos internos de cada polígono, para que luego al probar el puente con peso pudiéramos saber si los ángulos sufrieron algún tipo de deformación. Acá podemos observar el primer prototipo de la cercha. Pesa aproximadamente 20 gramos, mide 80 centímetros y está compuesta por 32 pitillos aproximadamente. Antes de hacer las pruebas del prototipo, intentamos hacer algunas predicciones, haciéndonos preguntas como ¿cuánto peso soportará el puente? ¿Cuánto se deflexionarán los ángulos? ¿Dónde fallará más la estructura? Estimamos que el puente podría fallar a los 400 gramos de carga. También vimos que era muy posible que los ángulos del rectángulo y del trapecio no variaran, ya que están en lugares donde no les llegaba la carga directamente. Pero en el triángulo sí podríamos observar alguna deflexión de aproximadamente 7 grados. Y finalmente esperábamos que la estructura fallara en el cuadrado central, ya que las uniones no estaban muy bien. El siguiente video muestra la prueba del prototipo con distintos pesos hasta fallar por completo. Muestra también el último peso que resiste la cercha y el peso en el que falla. Grabamos la prueba del puente por un costado y por el frente, y así poder tener diferentes vistas de cómo se deformaba el puente con respecto al peso. Recopilación de datos. En estas tablas se puede ver la medida de los ángulos objetivos, ángulo 1 y ángulo 2, y cómo cambian dependiendo del peso aplicado al puente. En las dos columnas de la derecha se muestra la deflexión que sufrieron estos ángulos con respecto al original. Esta primera tabla es la tabla del rectángulo, esta la del triángulo y esta última es la tabla del trapecio. Análisis de datos. En estas gráficas se puede ver la deflexión de ángulos objetivo versus el peso que se le aplicó al puente. La barra roja representa la deflexión del ángulo 1, mientras que la barra azul representa la deflexión del ángulo 2. Así, es mucho más fácil entender cómo cambiaron las figuras conforme al peso que se le iba agregando. Además,
notamos que el triángulo fue la figura cuyos ángulos tuvieron más deflexión y que el trapecio, como habíamos dicho en las predicciones, no cambió. Ahora viene la parte del rediseño. Con el modelo pasado nos dimos cuenta de que el diseño estaba demasiado sencillo, con secciones muy largas y pocos módulos, por lo que decidimos agregar más módulos. Esto lo logramos usando secciones más pequeñas, haciendo que todos los módulos tuvieran la misma medida, que es de 9 centímetros. Esto hizo que la longitud total de la cercha disminuyera pasando de 74 centímetros a 72 centímetros. Además, decidimos utilizar triángulos equiláteros en lugar de triángulos isósceles o irregulares. Y para esto fue necesario aumentar la altura del puente 0.5 centímetros. Ya por último, eliminamos las diagonales del módulo central y reforzamos los pitillos de las diagonales. Teniendo todo esto en cuenta, así quedó el diseño final. Podemos ver en la planimetría el puente visto desde arriba, en alzado donde se ven los triángulos equiláteros y el trapecio, y la proyección de la base del puente, la cual se conforma por rectángulos, pero ahora todos del mismo tamaño. Este es el puente final, ya hecho con los pitillos y la cinta. Tiene un peso de 37 gramos y unas dimensiones de 15.6 centímetros de alto, 15 centímetros de ancho y 72 centímetros de largo. Para la construcción de este puente utilizamos aproximadamente 52 unidades de pitillos. Al final del proceso de construcción del puente Cercha, pudimos concluir 4 cosas principalmente. La primera de ellas es que las secciones más pequeñas de los elementos resisten más que las largas, ya que entre más longitud existe mayor posibilidad de que se pandeen o que se deflecten. La segunda está relacionada con la forma del polígono más adecuada para la construcción de la cercha. Nos dimos cuenta de que el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa una fuerza sobre él, ya que al tener menos lados disminuye la posibilidad de que cambien sus ángulos interiores. Así resulta ser la figura más rígida y de mayor resistencia ante los esfuerzos. En tercer lugar, en cuanto a los prototipos, los ingenieros adaptan sus planes probándolos experimentalmente con modelos a escala para facilitar su proceso de evaluación y así poder hacer los cambios pertinentes para optimizar la resistencia, el tiempo, el uso del material y por último, la seguridad de los usuarios. Y ya por último, podríamos decir que es más fácil y efectivo evaluar la calidad de los prototipos experimentalmente que solo con la planimetría.